Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 29. Clases sociales. Para terminar la temporada del podcast más bélica hasta la fecha, quería hacer un capítulo algo diferente a los demás. Hoy me desviaré del orden cronológico que he seguido hasta ahora para dar algunas pinceladas de la sociedad romana que nos ayuden a entender cómo vivían realmente los romanos de a pie y ayuden a confirmar o desmentir las nociones de ellos que tenemos en la actualidad. No es algo nuevo. En el episodio 14 ya me desvié por primera vez para hablar de las legiones romanas, su evolución y su influencia en la sociedad. Además, en el episodio 18 también hablé de cómo los romanos hacían su calendario y medían el tiempo. En el futuro me gustaría incluir más de estos capítulos que se desvían un poco de la historia cronológica, de las batallas, las conquistas y los gobernantes de cada año, para analizar algún aspecto social más transversal y duradero. Así, por ejemplo, habrá capítulos sobre los famosos juegos de circo, las termas romanas o la religión. La sociedad romana, como prácticamente todas las sociedades humanas presentes y pasadas, se dividía en clases sociales según la riqueza, es decir, las tierras que tenía cada familia. Además, se dividían también entre los verdaderos romanos, es decir, aquellos que tenían la ciudadanía romana y los que no la tenían, ya fueran extranjeros, esclavos o libertos, que es como se llamaban los esclavos liberados. Durante siglos, la ciudadanía romana fue uno de los títulos más deseados y otorgaba a quienes la ostentasen una serie de derechos y obligaciones. Los derechos incluían participar en la vida política, votar y ser elegidos, poder defenderse o ser defendidos en un juicio, tener, comprar y vender propiedades o poder contraer un matrimonio legal. Las obligaciones incluían el deber de inscribirse en los censos, servir en el ejército y pagar impuestos. La ciudadanía, por supuesto, estaba reservada únicamente a los hombres mayores de edad, excluyendo por tanto a mujeres y niños. La ciudadanía la obtenían únicamente los hijos reconocidos nacidos de un matrimonio legal y legítimo de un ciudadano de Roma. Excepcionalmente, el Estado podía conceder legalmente la ciudadanía a algún individuo particularmente virtuoso, o incluso a toda una población que hubiese ayudado a Roma. En algún tiempo de la historia de Roma, era común recompensar con la ciudadanía a todo aquel que hubiese servido al menos 20 años en las legiones. Durante el podcast veremos dos famosos eventos de la historia donde se le concedió la ciudadanía primero a todos los habitantes de la península itálica y posteriormente a todos los habitantes del imperio. Pero así como la ciudadanía se podía obtener, también alguien podía perderla. Normalmente, esto se daba por haber cometido algún crimen especialmente espantoso, como la deserción, la traición o el negarse al censo. Como vimos en la primera temporada, los ciudadanos se dividían en clases según su riqueza, y eso determinaba su representación política, su tributo y el equipo que tenían que aportar durante el servicio militar. Además, según sus orígenes, se dividían entre patricios y plebeyos, siendo los patricios los teóricos descendientes de esos 100 primeros senadores nombrados por Rómulo, y los plebeyos todos los demás. Como ya vimos durante las dos primeras temporadas, existían patricios ricos y pobres, así como plebeyos ricos y pobres, por lo que poco a poco los plebeyos fueron obteniendo más y más derechos. Aún así, seguía habiendo prestigio en pertenecer a una de las antiguas familias patricias, y por tanto, los ciudadanos de origen plebeyo que habían conseguido enriquecerse buscaban emparejarse con familias patricias para continuar su ascenso. ¿Y cómo se distinguían las familias patricias de las demás si pasados los siglos ni siquiera era por riqueza? Muy fácil, por los apellidos. Y es que los nobles romanos eran los únicos con derecho a portar la tria nomina, es decir, el trío de nombres por los que conocemos siempre los romanos: Marco Furio Camilo, Apio Claudio Ciego, Publio Cornelio Escipión, Cayo Julio César, Tito Flavio Vespasiano. Todos los romanos importantes tenían al menos esos 3 nombres, conocidos como praenomen, nomen y cognomen. Aunque las reglas no fueron uniformes durante toda la historia de Roma, intentaré aquí explicar cómo funcionaban. El primero de todos, el praenomen, corresponde al nombre de pila actual, nombre que los padres eligen para su bebé en los dies lustricus, que era el 8º día desde el nacimiento para las niñas y el 9º para los niños. En esta ceremonia, la madre dejaba al recién nacido en el suelo y el padre
Si decidía reconocerlo como suyo, lo alzaba en brazos, lo purificaba y le asignaba el praenomen. Al igual que ocurre en la actualidad, con frecuencia se utilizaba el mismo praenomen que algún familiar o antepasado. Sin embargo, con las mujeres no había elección alguna. A todas se las llamaba según el apellido familiar. Es decir, todas las hijas de los Julios se llamaban Julia, las de los Cornelios, Cornelia, y las de los Flavios, Flavia. ¿Y si tenían 2 hijas? Pues Julia la mayor y Julia la menor, o Julila. Y si tenían 3, pues Julia Tertia, y así sucesivamente. Con los hijos, los romanos tenían mayor libertad, aunque quizá tampoco tanta como os podríais imaginar. En total, había unas 3 docenas de nombres más o menos populares que gradualmente se redujeron a 18, de los cuales apenas 12 eran populares. ¿Alguna vez habéis pensado que todos los romanos se llamaban igual? Pues tenéis mucha razón. Prácticamente todos cogían su primer nombre de entre estos: Aulo, Apio, Cayo, Cneo, Décimo, Lucio, Marco, Manlio, Octavio, Publio, Quinto, Septimio, Servio, Sexto, Tito o Tiberio. Y si alguna vez lo habéis pensado, nombres como Quinto, Sexto, Septimio, Octavio o Décimo hacen referencia en su origen al quinto, sexto, séptimo, octavo o décimo hijo que habían tenido. Desde luego, los romanos no prodigaban originalidad con sus nombres. Probablemente por ello, los apodos tuvieron tanto éxito y llegaron incluso a heredarse. Tras el praenomen venía el nomen, parecido a los apellidos actuales, e indicaba de qué familia patricia o gens se provenía. Por supuesto, en tiempos de la República Romana, las gens estaban constituidas por muchas familias, pero en general se sentían pertenecientes a un mismo clan y compartían una divinidad protectora. Algunos ejemplos de las gentes más famosas de la antigua Roma son la gens Valeria, la gens Claudia, la gens Cornelia, la gens Julia, la gens Ulpia, la gens Fabia o la gens Flavia. Finalmente, las familias dentro de cada gens se distinguían por el cognomen. En un principio, los cognomen solían ser apodos o atributos de la persona que los recibía, pero con el tiempo pasaron a ser hereditarios, para indicar de qué familia venían. Por ejemplo, ya vimos a Marco Valerio Corvo, de la familia Valeria, que tomó el cognomen Corvo porque un cuervo se le posó antes de una batalla. Apio Claudio Ciego, de la familia Claudia, era realmente ciego, y por último, se cuenta que dentro de la gens Julia, a una familia en la que abundaban los calvos se les apodó César, que significa cabellera, un chiste que se fue heredando en todos los Julios Césares. Y así, con el praenomen, el nomen y el cognomen, los patricios se diferenciaban de los demás ciudadanos romanos que iban por la vida con tan solo 1 o 2 nombres. Luego, además, algunos de los patricios más importantes se añadían más y más nombres. El Senado podía conferir títulos para añadir a tu nombre, por ejemplo, de las regiones conquistadas, como es el caso de Publio Cornelio Escipión Africanus. Y posteriormente, los emperadores empezarían a recopilar largas listas de nombres y títulos. Los patricios debían su prestigio únicamente a sus orígenes familiares, y con el paso del tiempo, algunas de las más prestigiosas familias patricias podían caer en bancarrota. Por otra parte, los plebeyos, como hombres libres y ciudadanos de Roma, tenían derecho a montar sus negocios, y si prosperaban, ir adquiriendo más y más tierras hasta poder superar económicamente a algunos patricios. En un principio, pese a contar con una mayor riqueza, tenían vedado el poder político o cualquier clase de prestigio social, pero con las reformas que se fueron consiguiendo, como vimos en las 2 primeras temporadas del podcast, fue apareciendo una escalera social donde los plebeyos más exitosos podían ascender. La primera manera, y la más común, era mediante el matrimonio. Una vez que se legalizó el matrimonio entre patricios y plebeyos, los plebeyos más ricos buscaron asociarse con familias patricias en busca de ese prestigio y apellido, y las familias patricias caídas en desgracia buscaron algún plebeyo que pudiera aliviarles económicamente. Por supuesto, y como os podéis imaginar, las familias patricias más rancias y conservadoras se enorgullecían de no manchar su sangre patricia y conservar la línea pura. Con el paso del tiempo, incluso los plebeyos podían optar al cargo de cónsul, pero incluso los que ascendían al poder por esa vía no dudaban en casarse con alguna joven patricia para encajar del todo en una sociedad romana donde el nombre era aún muy importante. Al primer hombre de una familia plebeya que llegase al cargo de cónsul
se le llamaba un homo novus, un hombre nuevo, y era un gran honor para la familia en cuestión, que normalmente aprovechaba para adoptar la tria nomina para disgusto de sus colegas más conservadores que nunca les llegaron a considerar patricios. Pero recordad, ninguno de estos novi homines eran de familia pobre. Solamente para acceder al Senado había que contarse entre los más ricos de Roma, y más aún para ir escalando posiciones hasta el rango de cónsul. Y aún así, algunos de estos se sentían despreciados. No es extrañar que se casasen con familias patricias solo para encajar. Un buen ejemplo de este comportamiento sería el de Cayo Mario, que llegaría a ser cónsul hasta 7 veces, un récord absoluto en la República Romana. Un excelente general con un ascenso fulgurante en el Senado, donde había llegado hasta el cargo de pretor. Pero tras su matrimonio con Julia, que pertenecía a una familia patricia, sí, pero una en la que ninguno de sus miembros había accedido al consulado durante el último siglo. Tras su matrimonio con Julia, fue cuando Mario llegó por fin al consulado, y con el tiempo llegó a adquirir el sobrenombre de tercer fundador de Roma. Su fama también relanzó la estrella de la Cens Julia, puesto que tras Cayo Mario, uno de sus sobrinos, Julio César, llegó hasta lo más alto que se puede llegar en la historia de Roma. En las temporadas futuras hablaremos de muchos novi homines que alcanzaron la fama, como por ejemplo Catón o Cicerón. Queda claro entonces que una vez entrada la República, la división plebeyos-patricios no necesariamente separaba la sociedad romana entre ricos y pobres. Pero naturalmente, toda sociedad termina separando sus clases económicamente. Además del censo, donde según tus propiedades podías acceder al Senado o simplemente tener más representación política, una buena medida del poder real en Roma se veía en las relaciones clientelares. Y es que la mayoría de los hombres libres de Roma se dividían entre patrones y clientes. Legendariamente, estas relaciones las comenzó Rómulo, con el objetivo de fomentar los vínculos entre ambas partes de la sociedad romana. Así, los clientes podían vivir sin envidia y los patronos sin faltas al respeto. En resumen, los patronos financiaban a sus clientes y les entregaban dinero y se ocupaban de su bienestar, y a cambio, los clientes debían fidelidad a su patrón. Le apoyaban en cualquier votación, no testificarían contra él en ningún juicio y contribuiría a su rescate si era hecho prisionero durante la guerra. Los patronazgos de la antigua Roma son un tema fascinante que me encantaría tratar en exclusiva en otro de estos capítulos. Por ahora, baste decir que cuantos más clientes tenía un patrón, más importancia y prestigio, o dignitas, tenía. Por supuesto, regalar dinero a otras familias a cambio solo de su apoyo puntual en el futuro era algo caro y que tan solo unos pocos podían permitirse. Hemos hablado de los ciudadanos de Roma, pero aparte de las mujeres y los niños, que legalmente pertenecían a sus familias, en Roma también habitaban los esclavos y los libertos, que eran los esclavos manumitidos. Los libertos no eran nada extraño. Era habitual que un esclavo lograse ahorrar lo suficiente como para comprar su libertad, o que algún amo liberase a sus esclavos más fieles en su testamento como recompensa por sus servicios. Habitualmente, los libertos se convertían en clientes de las familias que los habían manumitido y trabajaban para ellos, pero en mejores condiciones. Con el paso del tiempo y la llegada del imperio, los libertos desempeñaron un papel crucial en la gestión burocrática, pero ya llegaremos a esa época. En cuanto a los esclavos, en la antigua Roma se les consideraba personas, pero a la vez propiedad de la familia a la que pertenecían. Como propiedad, podían ser vendidos y comprados por otros. Sus dueños podían acostarse con ellos cuando quisieran, y ellos mismos no podían tomar parte en ningún contrato legal o participar en juicios, ni como demandantes ni como demandados. Además, solo se admitían como testigos si la información de ellos se había obtenido mediante tortura. En general, los esclavos provenían de pueblos extranjeros, como prisioneros de guerra, aunque la mayoría de los esclavos en tiempos del imperio eran los hijos de otros esclavos, puesto que si una esclava daba a luz, sus hijos se consideraban también propiedad de su dueño. Además, en los primeros tiempos de la República, los ciudadanos romanos que no pudiesen pagar sus deudas se convertían en esclavos de sus acreedores, aunque como hemos visto durante el podcast, esta ley provocó muchas rebeliones y finalmente fue abolida. Había en Roma diferentes tipos de esclavos. En general, para un esclavo, trabajar en la mina era equivalente a una lenta y dura sentencia de muerte.
Los esclavos agrícolas vivían un poco mejor que los de las minas, y en general, los esclavos domésticos eran los que mejor vivían. Y pese a la creencia popular, Roma no solía emplear esclavos en las galeras, salvo que tuviesen una gran falta de marineros libres. En conclusión, algunos esclavos vivían mucho mejor que otros, sobre todo si estaban bien educados o podían realizar tareas que muy poca otra gente podía. Cualquiera podía morir en la mina, pero solo unos pocos esclavos eran buenos profesores de griego, secretarios personales o médicos. Estos esclavos eran por lo general mucho más caros y por tanto mucho mejor tratados. Una familia rica en Roma podía tener hasta 100 esclavos domésticos, ejerciendo todo tipo de tareas, como cocineros, limpiadores, peluqueros o contables. Además, algunas profesiones de artesanos contaban con algunos esclavos para ayudarles en el oficio, y de hecho, algunos de los arquitectos más famosos de Roma fueron esclavos propiedad del emperador. Pero por supuesto, en general, la vida del esclavo era dura, sobre todo para aquellos que trabajaban en la construcción, agricultura, minería o cualquier otro trabajo pesado. Los gladiadores, actores y actrices de teatro, bailarinas y prostitutas no eran necesariamente esclavos, pero hasta cuando eran libres vivían en unas condiciones similares a la esclavitud, con muy pocos derechos y muy pocas libertades. Los esclavos no podían casarse en el sentido legal del término, pero sí que se juntaban y formaban familias cuyos hijos nacían en la esclavitud. De igual manera, aunque los esclavos no podían tener propiedades legalmente, pues todo lo que obtuvieran pertenecía a su dueño, a muchos se les permitía gestionar pequeñas cantidades o cobrar ligeras propinas por su trabajo, con lo que podían comprarse caprichos o, llegado el caso, adquirir su propia libertad. Los esclavos, obviamente, no podían escaparse, y aquellos que lo intentaban eran perseguidos y castigados muy severamente para evitar que otros tuvieran la misma idea. Como veremos a lo largo del podcast, algunas veces durante la historia de Roma, grandes grupos de esclavos se rebelaron contra sus amos, a veces incluso poniendo en jaque a toda la República, como es el caso de la famosa rebelión de Espartaco. En Roma, los esclavos representaban entre un 20 y un 30% de la población, por lo que si se juntaban, podían suponer una amenaza. Someramente he repasado hoy las diferentes clases sociales en Roma: ciudadanos, ya fueran patricios o plebeyos, hombres libres, libertos y esclavos. Es apenas una pincelada de todo lo que se podía contar, y además un resumen que intenta abarcar toda la sociedad romana a lo largo de muchos siglos, aunque lógicamente la sociedad fue variando y cambiando a lo largo del tiempo. Espero, sin embargo, haber descrito una imagen útil para ilustrar la sociedad romana, al menos por el momento, y si este capítulo os ha gustado, podéis mencionar en los comentarios algunos otros temas transversales sobre la vida en Roma que podemos tratar en el podcast. Con este capítulo doy por terminada la tercera temporada, cuyo tema principal ha sido la Primera Guerra Púnica. En la próxima temporada veremos la Segunda Guerra Púnica, que cambió para siempre Roma y sembró la semilla de un imperio sin rival que duraría siglos. Como siempre, antes de empezar la cuarta temporada, realizaré un capítulo especial resumiendo esta. Y hasta entonces podéis seguirme en redes sociales y aseguraros de suscribiros para ser notificados en cuanto salga el próximo capítulo. Hasta pronto.